1, 0. Muy buenos días, queridos seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la palabra. Ofrezco una disculpa, pues en virtud de que la energía eléctrica se nos cortó súbitamente, hemos tenido que realizar una operación de salvamento para mantener nuestro programa. Señalaba que se han cumplido prácticamente 5 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el gobierno del estado sigue manejando una incapacidad explicativa de tal suceso, y aún la mentira histórica pende como única explicación, y el gobierno en turno tiene una deuda histórica para explicar, porque en estas escuelas normales se formaban precisamente los maestros rurales y los maestros para el entorno más alejado de las grandes urbes, y desaparecieron de un plumazo a 43 jóvenes. De esto hace algunos años, cuando era presidente Enrique Peña Nieto. Y no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica, mamá de Viridiana Naid, una alumna nuestra que desapareció en contra de su voluntad hace más de 7 años, y su pareja fue vilmente asesinada y ella desaparecida. 7 años después no tenemos la explicación. Viva la llevaron, viva la queremos, así como otros tantos más. No quiero dejar de agradecer al doctor Nelson Araneda, quien desde la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, de donde es el temucano, el buen Tito Fernández, aquel del Caminero, aquel de La Casa Nueva, y otras tantas canciones y poemas cantados a la chilena y una que otra cueca. Sin pisco sour, tenemos al doctor Nelson Araneda, con quien el día de hoy trataremos de llevar una charla amena, divertida, en torno a cuestiones que nos parece imprescindible ir valorando sobre qué pasa con esa idea de la inclusión educativa, educación inclusiva, integración educativa y otras variantes, más ahora que todo se ha vuelto en redes, pues esta pandemia nos ha metido ya, en el caso de México, vamos prácticamente para 90 días de su sana distancia y de un aislamiento físico con respecto a otros para evitar mayores contagios de los que ha habido. Sin embargo, antes de ello, Nelson Araneda era seguramente o ha sido maestro de banquillo, decimos en México, es decir, de esos que todavía usaban gis y pizarrón en la escuela, y naturalmente debe tener una ascendencia importante en ello. Yo quisiera, antes de comenzar sobre esta idea de la inclusión, porque estoy seguro que tanto él como yo, a mí me tocó vivirla desde la época de los internados, entre 1960 y 70, cuando no había educación especial, cuando no había más que o ir a la escuela o no ir a la escuela. Y de alguna manera he pasado por, desde que me dicen inválido, minusválido, atípico, hasta persona con discapacidad, habiendo pasado por impedido, por paralítico infantil, por inútil en la cartilla del Servicio Militar Nacional, me pusieron inútil a la patria, textualmente es el documento, hasta con capacidades diferentes. Que si las teorías del modelo clínico, el asistencial, el modelo educativo, el modelo, todas esas cosas las he vivido en carne propia. Yo quiero creer que Nelson Araneda, desde la educación, ¿cómo ha vivido este asunto? ¿Qué le dio por meterse a la educación, al ámbito de la formación docente y desde luego al ámbito de la inclusión educativa? ¿Cómo ha sido esa historia para llegar hasta ahora, educación inclusiva, inclusión educativa? Ok. Cierro mi boquita y le dejo la palabra a Araneda, no sin antes darle las gracias al viejo amigo, que no amigo viejo. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Primero, un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar un poco de diversidad y en eso yo he visto tus programas y creo que
como la vida es diversa, esta vez te equivocaste con el invitado, pero bueno, la gente se va a dar cuenta de ello y tiene que verlo en el contexto de la diversidad. Una alegría enorme encontrarte después de 20 años, porque son 20 años, un poquito más, que estuvimos ahí en Cuernavaca, en ese gran seminario, donde empezó a surgir la red que lidera muy bien mi gran amiga Sardel Jacobo, de ahí de la Ciudad de México. Mira, esto de la educación es un poco de la cuna. Cuando pequeño, mi madre tenía una escuela rural y la sala de clases ocupaba todo un ala de la casa. Y en ese tiempo también apareció en Chile la ley de educación obligatoria. Pero para mi hermano, que en paz descanse, y para mí, la educación siempre fue una obligación porque nos levantábamos y necesariamente teníamos que pasar por la escuela para ir a la cocina. O sea, de la cama pasábamos a la escuela y no teníamos escapatoria. Así que no podíamos faltar a la escuela porque si no nos quedábamos en el dormitorio. En esa escuela de mi madre, quiero decir rural, y que mi padre también fue profesor rural toda su vida, ambos profesores rurales en la región, en esa escuela de mi madre, todos los niños que estaban en el entorno iban al colegio, recuerdo yo. No había ninguna clasificación, ni ningún tipo de nombres, ni de nada. Entonces, incluso los niños estaban contentos de ir al colegio, porque en vez de quedar en las faenas del campo, que eran más duras, ahora la ley les obligaba a los papás a que los envíen al colegio, si no los llevaban detenidos ahí. Y era un gran alivio, digamos, y una gran alegría ir al colegio. Entonces, por ahí empezó, yo creo, a interesarme el tema de la educación. La educación especial como tal me empezó a interesar una vez que entré a estudiar pedagogía a la Universidad Austral, con un grupo grande de compañeros que nos estamos reencontrando. Y recuerdo que hice mi tesis sobre los problemas emocionales de los hijos de reos rematados. Llamamos reos rematados a los que ya tienen la condena establecida, digamos. ¿Y qué problemas emocionales tenían esos niños en la escuela versus niños que no eran hijos de reo? Ese estudio me gustó mucho y me metió en este tema de los problemas de aprendizaje. Después tomé una decisión que creo que fue muy acertada. Estudié en la Universidad Católica de Santiago con grandes maestros. Ahí recuerdo a Luis Bravo, Neva Milici, Amanda Céspedes, gente que se dedicaba en este país muy seriamente a investigar los temas de los niños con dificultades de aprendizaje. Y gente muy, muy valiosa que le inculcó a uno este deseo de seguir estudiando. Entonces, ese es como el origen. Ahora, después me encontré con ustedes por distintos países hablando y conversando de lo mismo. Y a propósito de toda tu evolución de tus nombres que señalabas, creo que en inclusión educativa más o menos ha pasado lo mismo, ¿no? Porque hay personas que creen que cambiándose los zapatos cambian los pies. Y yo creo que no es así. Yo creo que cambia el zapato, pero no el pie. El pie sigue siendo el mismo y le seguiremos poniendo tantos zapatos como el clima nos obligue a que los pongamos. Seguramente, Enrique, con tus 36 grados de calor, tú tendrás unos zapatos distintos de los míos con 3 grados bajo cero hoy día en la mañana en Temuco. Entonces, ciertamente que el ambiente también va moldeando eso. Ahora, en la escuela de mi madre, los niños que no aprendían eran flojos. Y recuerdo muy claramente una frase aquí en Chile que la letra con sangre entra, ¿no? Y el que no estudiaba con varilla en mano, mi madre les daba y esos niños flojos tenían que aprender sí o sí. No sé cuál sería el resultado de los más flojos, pero los que éramos menos flojos seguimos estudiando. Ahora, esos niños flojos, en un tiempo más adelante me encontré con el discurso de la psicología que irrumpió fuertemente en la pedagogía, y entonces estos niños empezaron a estar enfermos. Ahora ya no eran flojos. Un niño que no podía leer tenía problemas de aprendizaje, se empezaron a ser problemáticos. Pero más específico, después tuvieron trastornos de aprendizaje. Entonces ya eran disléxicos, discalcúlicos, dislálicos, y para cada dis había un especialista. Y estos niños que pasaron de flojos a estar trastornados, a estar enfermos, después siguió la evolución y encontramos con que era un tema muy duro y que se estaban educando de manera aislada y surgió todo un movimiento por el tema de la integración educativa. Y la integración educativa entonces tomó a los niños y los llevó a ingresarlos a la sala de clase como un suceso. Se firmaron grandes declaraciones internacionales. Tú acabas de publicar un artículo de Eliseo Guajardo muy, muy bueno en tu Facebook, que me encantó, donde relata un poco esta historia, ¿ya? Y
Entonces se firmaron estas declaraciones internacionales, los países asumieron esto y toda Latinoamérica empezó a integrar a los niños. Y en muchos casos fue un suceso, no fue un proceso. De manera que los niños integrados llegaron como gente muy ajena y los que estaban dentro de la sala no sabían qué hacer. Ahora, la integración no sé en qué momento pasó a otro escenario, al escenario de la inclusión educativa. Y yo no sé si se alcanzó a evaluar la calidad de la integración para ahora ya estar incluido. Por lo tanto, de la misma manera que tú describías, fíjate, 4 conceptos que nos han rodeado en estos años de historia, últimos 40 o 50 años. Pasamos de flojo a estar trastornado, de estar trastornado pasamos a estar integrados, de estar integrados hoy día estamos todos incluidos. Pero yo pienso que muchos niños tienen exactamente las mismas dificultades que antes. Es decir, hemos cambiado los zapatos y pensamos que han cambiado los pies. Yo pienso que es bueno que la gente se crea lo que afirma y lo que dice ser. Lo que no es tan bueno es la otra variable que quiero analizar. Es quién tiene que llevar a la ejecución esos pensamientos. Tú me corregías un dicho que a mí me encanta de México, que yo me lo aprendí de una manera distinta a la que tú me lo dijiste. Por favor, Enrique, me corrige, pero yo lo escuché como aquel que se haga mi voluntad, pero en la vaca de mi compadre. Entonces, puedo escribir grandes papers respecto de inclusión, integración y todas estas cosas, y lucirme con un discurso muy especializado, pero como tú bien decías, nunca estar en la sala de clase. Entonces esa es la otra variable que a mí me preocupa mucho, que son los profesores, que son mis colegas. Los que hemos estado en la sala de clase sabemos que el tema es distinto. Es fácil pensar cómo hay que hacer desde la teoría, pero de verdad me gustaría que la teoría que nosotros argumentamos y que le decimos a los profesores que tal cosa es muy buena, la hiciéramos trabajando en los colegios, no escribiendo, sino que si yo quiero hablar de inclusión educativa y estoy convencido que funciona, lo que debería hacer es ir a cualquier país latinoamericano, enfrentarme a un curso con los niños incluidos y decirle a los profesores, mire, lo que yo pienso se trabaja así. Y este es el resultado que puedo obtener. De manera que sea más creíble mi discurso. Porque, Enrique, si tú me dices que allí en Cuernavaca, no sé, los chocolates son muy ricos, son muy buenos, de muy buena calidad y lo mejor del mundo, yo voy a Cuernavaca y nunca te veo comer un chocolate, tengo que creer en tu discurso. Pero no sé si el chocolate de verdad es bueno, como tú dices, si nunca te he visto comerlo. Entonces, creo que hay un problema serio con nuestros colegas, que casi le debemos una disculpa, porque la inclusión educativa ha puesto muchos temas dentro del colegio. Y los profesores tienen 2 problemas. Primero, tienen una muy buena voluntad y un muy buen corazón para aceptar todo lo que se les pide. Que tengo que hacer un programa de combatir las drogas, que tengo un problema de nutrición, que tengo un problema de obesidad, que tengo un problema emocional. Todo va a parar a la escuela. Cada vez que se habla de educación se confunde con la escuela. Y ahora entonces, claro, y ahora el COVID también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veo que estamos agobiando a los profesores y les estamos pidiendo que cumplan proporcionalmente con cosas para las cuales no han sido nunca preparados, excepto un grupo pequeño de profesores que estudian estas carreras especiales de educación diferencial o educación especial y que hacen un gran aporte. Pero el común de los profesores no generalmente ha tenido en su formación curricular de base este tipo de formación. Cuidado, quiero hacer una distinción. Cuando digo de formación, no es lo mismo que de información, porque yo puedo dar una asignatura o un curso de inclusión educativa, ¿no es cierto?, para la gente que está estudiando pedagogía, pero eso es dar información. Dar formación es una cosa distinta. Dar formación es trabajar in situ con el tema en los colegios. Y yo no sé, en la formación de profesores, cuántas personas están especializadas. Es más, no sé cuántos han trabajado antes en salas de clase para dar discursos a los profesores de cómo hay que hacerlo. Es muy fácil decir al otro lo que tiene que hacer. A mí me gustaría más al revés, es hacer con el otro, porque también puede que me lleve a mí a sensibilizar mi discurso. Si bien es cierto, lo puedo argumentar muy bien, verbalmente o cognitivamente, como tú quieras, a la hora de plasmarlo en el trabajo no es tan fácil. Pienso yo que es muy buena la idea de la inclusión educativa,
pero todo el mundo se quiere meter con la inclusión educativa. Me gustaría definir la frontera hasta dónde le corresponde a la escuela y hasta dónde le corresponde al profesor. Porque, ¿sabes? Ningún cirujano te va a aceptar que tú lo juzgues a él de lo que está haciendo en el quirófano por el aire acondicionado de mala calidad que tiene en la sala de espera. Porque no están ahí, aunque estén bajo el mismo hospital. La escuela no es el lugar donde van a alojar todos los problemas de la sociedad y los profesores no son los que tienen que salir adelante. No los formamos para eso. Es como una trampa, es casi, si me disculpan lo duro, es casi una traición para su propia profesión. Y después lo que es más terrible, con esto termino, lo que es más terrible es que más encima después les aplican unas pruebas estandarizadas nacionales para decirles si son buenos o malos en 3 o 4 asignaturas. Y todo lo demás que han hecho con el corazón, con la intuición, con el compromiso pedagógico que tienen, queda de lado. Y tenemos fácilmente una crítica muy grande sobre ello. Yo creo que más que crítica, tenemos que reconstruir los diálogos que tenemos con nuestros profesores, porque no es bueno que los estemos presionando a ese nivel, que los lleguemos casi a enfermar y los hagamos responsables de todos los males de la sociedad. La educación es una cosa que va a solucionar los males de la sociedad, pero veamos en qué niveles y dónde. Escuché recién a Melasco en una conferencia que decía que la inclusión educativa es de todo y que se construye día a día, todos y con todos, o sea, de toda la comunidad. Pero mucha gente ha entendido que solamente es el profesor en el colegio. Hay muchas variables, muchos análisis y muchos discursos. Creo que tenemos que ser un poco más generosos, por decirlo suavemente, quería decir respetuosos, con la profesión de los profesores que trabajan en los colegios. Es curioso lo que señalas, Nelson. Te comentaba que a mí me tocó vivir en carne propia durante una década, de 1960 a 1970, estar internado en un hospital. 10 años en un hospital, de 3 a 13 años, prácticamente toda la primaria. Y no íbamos a la escuela, sí estábamos en una camilla de hospital. Y naturalmente reprobé tercero, cuarto y quinto de primaria porque no iba a la escuela y a la hora de pasar asistencia tenía las faltas que superaban el mínimo de faltas. No importaba si sabía o no. Eso es otra historia. Lo que importaba es que no cumplía el requisito de haber ido un porcentaje de veces a la escuela. Y las camillas no entran a la escuela, o las escuelas no están hechas para que entren las camillas. Posteriormente ya fui a la escuela regular como si nada. Pero es curioso que ahora aparecen terminejos como el de poblaciones vulnerables. Y ahí metemos en el costal de la vulnerabilidad todo. Hoy todos somos vulnerables al coronavirus, por ejemplo. Somos vulnerables los pobres, las mujeres, los indígenas, los de diferentes preferencias sexuales, las personas con discapacidad. Entonces resulta que los sectores vulnerables en realidad somos la mayoría de las poblaciones, por lo menos de América Latina, no voy a prejuzgar más. Y esta idea de buscar eufemismos, inclusión, integración, educación inclusiva, derivan porque antes, desde la conquista, ha habido y desde antes, una histórica exclusión de los unos sobre los otros, tratando de imponer lenguas, formas de pensar, cultura, religión, porque es superior a otras en esa lógica, y negamos a unos y tratamos de incluirlos a lo nuestro, pero excluir lo suyo. Esta idea de la inclusión-exclusión como dualidad es parte de una historia más añeja que la propia práctica educativa pública. Y esto implica entonces la trascendencia de lo que es el maestro, porque a mí me daban clase monjas, no maestros, ni maestros especialistas, me enseñaron a leer y escribir, y no estudiaron para ser maestros tampoco. Naturalmente, cuando se empieza con la idea de la inclusión, a Eliseo Guajardo le preguntaban, ¿cuál es la línea? ¿Por dónde hay que caminar? Y él respondía desde la Dirección General de Educación Especial, la línea es construyamos la línea, no hay una línea.
El método no hay un método único para que todos aprendan. Problemas de aprendizaje, trastornos de conducta, trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad, pero nunca he visto trastornos de enseñanza, trastornos emocionales de los maestros, programas educativos limitados, escuelas. El problema es el niño, y eso es una trampa también. En este sentido, y en esta era del COVID, donde la presencia cara a cara, la interacción horizontal se pierde objetivamente porque convertimos la casa en escuela, en aula virtual. Y entonces los padres, que son maestros y además padres, tienen que dar su clase, tienen que apoyar a sus hijos, tienen que realizar las tareas del hogar, que no está diseñado para hacer aula ni para hacer escuela. ¿Y qué implicaciones tiene entonces esta coyuntura? Porque no va a ser un estado perpetuo, va a ser una coyuntura para la práctica educativa, sea inclusiva o no, incluyente o no, toda esta historia. Bueno, yo creo que la pandemia es inclusiva, porque nos afecta a todos casi por igual. Yo creo que hay dos escenarios allí. El primero es que en esta situación de contingencia y de sorpresa de esta nueva forma de vivir que nos tocó en este periodo de la historia, hay que vivirla con incertidumbre y no con certeza. Creo que las fricciones y las desesperaciones y los estrés vienen porque las personas quieren seguir teniendo el control certero de lo que hacían con su vida antes. Y no se puede, no se puede. Entonces, tratar de forzar una normalidad en situaciones de normalidad es muy complejo. Y la mayor resistencia, yo creo que hay de todos lados, es que se está viviendo esta situación de contingencia y se están usando todas las redes sociales como una forma de decir, ¿sabe? Este es el camino. Y hay gente que está profetizando, si ya quiere sacar a todos los profesores de las salas de clase, eliminarlo y quedarnos con el teléfono o el computador y las clases online, y es lo que viene. Y hay gente que dice, y esto cambió totalmente. Cambió totalmente. No cambió totalmente. Si no hay un ser humano que opera la máquina sola no va a operar. Y no cambió totalmente. Y no sé qué va a cambiar. Es una incertidumbre. Yo no tengo una respuesta para decir, ¿sabe que después de la pandemia vamos a vivir todos de otra manera? No lo sé. A lo mejor la gente quiere volver a hacer lo mismo. No lo sé. No sé qué va a impactar. Lo que sí sé que está impactando fuertemente son los aspectos económicos y está poniendo de manifiesto nuestras desigualdades sociales, nuestras desigualdades económicas, nuestro sufrimiento. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de la educación, a los profesores se les está forzando a hacer como si nada hubiese pasado y que el computador y la cámara solucionen los problemas. Los estudiantes encontraron una situación espectacular. Mi señora es profesora, hace clase, ¿y qué hacen los estudiantes? Entran a la plataforma, apagan la cámara, apagan el micrófono y aparecen como presentes, pero no están. Y el profesor no tiene ningún control si está interactuando o no. Y hay gente que dicen que esto es fantástico y esa persona puede estar en la televisión viendo lo que más le interesa y está, según él, presente en la sala de clase. Ahora, lo que sí es bueno es que podemos descubrir que hay otras formas también que nos pueden apoyar en la transmisión del conocimiento. Pero la interacción entre las personas no la vamos a cambiar nunca. Eso es imposible. No se puede. Y esta interacción que yo tengo contigo en este momento y que nos vemos mutuamente y no sé cuántas personas nos están viendo que no vemos y que ellos sí nos ven, es ilusionante. O sea, me pregunto cuántas personas en toda Latinoamérica en este momento nos están viendo. Supongo que 2 o 3, supongamos que haya 2 o 3. Y no los estamos viendo nosotros, nos estamos viendo nosotros dos. Pero Enrique, tú comprenderás que esta conversación que podemos tener toda la tarde o no sé, todo lo que sea, nunca va a superar el abrazo que nos dimos cuando nos despedimos en Cuernavaca hace 20 años atrás, ni el que nos vamos a dar cuando Dios nos permita juntarnos nuevamente. Ahí se cae esta red, ahí se cae, porque esta red no permite eso. Entonces, creo que la interacción con los alumnos, esta red lo que permite es disparar contenido, es conversar así como estamos conversando, pero la esencia del ser humano, que es la interacción,
para aceptarse y para incluirse, que es la esencia de la inclusión, la aceptación de nosotros con todo lo que somos como somos, esto no lo permite. Esto permite solamente una direccionalidad recíproca, pero no permite una sinergia mayor que eso. Es curioso porque hace tiempo para publicar el Centro de Estudios Latinoamericanos de Inclusión Educativa o de Educación Inclusiva, el CLI, que está en Santiago de Chile, el cual preside un muchacho muy, muy joven, muy brillante, Aldo Ocampo, en Santiago, y una fundación Yachay en Huancayo, Perú, que preside otro doctor sumamente joven y brillante, Juan Jesús Guore Porras, convocaron a un concurso internacional de ensayos sobre la inclusión bajo las ideas del pensamiento crítico. Se me ocurrió mandar un ensayo al concurso y me tocó ser parte de los reconocimientos entre los 5 primeros lugares, con los cuales se va a editar el libro de muy próxima aparición. El epígrafe que utilicé fue un trabajo de Hans-Jürgen Habermas, donde dice que en realidad hablar de inclusión o de la consideración de la diversidad es aceptar a la gente como es y no como debiera ser según nuestros puntos de vista. Es decir, aceptar hasta incluso su postura de no querer incluirse en nuestro proyecto. Esta idea de Habermas, sumamente radical, ¿sí?, lleva un poco a recordar cuando aún el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahora subcomandante Galeano, decía: vamos a construir un mundo donde quepan todos los mundos. Una red de nodos y relaciones, donde nadie impone a nadie. Vamos en un proyecto común. Esta idea de la inclusión deriva naturalmente, entiendo, a partir de la exclusión. Esta idea de la vulnerabilidad, pues es bien relativa, depende desde dónde se ve el centro de la invulnerabilidad, como hoy pasa en Estados Unidos, incendiado por el asesinato impune de un personaje afroamericano, con alevosía y ventaja, además con el poder policíaco y el racismo. Estas ideas de la inclusión-exclusión son muy añejas, y el problema es, como comenta un compañero, a veces nos obsesionamos con el diferente, como si él fuera el problema. Y el problema es que no reconocemos que nosotros, con respecto a él, somos los diferentes. O vamos, como dijera René Sassó, en un trabajo que se llama Los gemelos, la pareja y la persona, hasta los gemelos idénticos son diferentes. El problema de la igualdad o de la homogeneidad es una ilusión. Entonces, si nos quitamos la obsesión de lo diferente y la obsesión del vulnerable desde nuestra supuesta invulnerabilidad, ¿qué queda de esa idea de la educación inclusiva? Porque no solamente hablamos de discapacidad, hablamos, por ejemplo, en Chile y Argentina, de comunidades indígenas que siguen pidiendo su consideración como tales. En la actualidad eso ha generado. Los movimientos estudiantiles en Chile son superpoderosos. Los muchachos pidiendo esa libertad y diversidad desde secundaria. Esto implica que la idea de inclusión trasciende al aula. La incluye, pero no la reduce al aula y a la práctica del maestro, porque si no también desaparece del discurso necesidades educativas especiales. Ya no es correcto usarlo, ya no se habla de atención educativa, ahora se habla de, es un derecho, pero es un derecho que quién sabe cómo se ejerce. El problema se diluye otra vez en los eufemismos. ¿Qué es lo que podemos ir para construir esas redes y nodos que nos permitan ustedes en Temuco, otros en Santiago, otros en Buenos Aires, otros en Guatemala, Puerto Rico, México, España, etcétera, ir construyendo la posibilidad de esa horizontalidad que aún nos cuesta bastante trabajo? Bueno, yo creo que no puede haber solo una respuesta a eso. Un ejemplo, una vez me invitaron unos maestros de Campeche,
bueno, varias veces, pero una de las veces que yo iba desde Mérida en autobús llegué a la terminal de Campeche y me quedé sorprendido de un concepto de un niño que hablaba con su mamá y le decía, mamá, mamá, tengo la panza llena de hambre. Híjole. Y yo me quedé pensando porque siempre pensé yo que el hambre era ausencia de algo. De alimento, por lo menos. Claro, pero es que si el hambre es ausencia de algo, no se sentiría en realidad. El hambre ocupa un espacio en las personas y se siente, por eso la puedo expresar que la tengo. Entonces, cuando el niño dice, mamá, mamá, tengo la panza llena de hambre, me lleva a pensar muchas cosas, de darle vuelta a lo que siempre he pensado en una dirección y lo sigo pensando en una dirección. ¿Cómo conjugar esta diversidad cuando en realidad, por ejemplo, y vuelvo a los profesores, se les ponen ciertas metas anuales, como si la gente que toma las decisiones no hubiese aprendido nada ni hubiese escuchado nada? El aprendizaje no tiene tiempo cronológico, no hay edad ni espacio para aprender. Es un error pensar que a los 6 años los niños están preparados para aprender determinadas cosas y otras no. Puede haber niños que a los 3 años están más capacitados para aprender cosas que niños de 10 años y otros no. Un ejemplo de eso son los idiomas, por ejemplo, y otras más. Entonces, esta inclusión educativa, y yo quiero centrarme exclusivamente en la escuela, tiene que analizarse muy fríamente desde la escuela cuando le corresponde esta inclusión educativa a la escuela. Porque la inclusión social le corresponden muchas cosas. Pero insisto nuevamente, no todas las va a solucionar la escuela, no puede. Frustra mucho el trabajo de la escuela. Hay que definir, hay que dejar de hacer la trampa que se le está poniendo a los profesores como salvadores del mundo, de las desigualdades y de la sociedad. Yo creo que la educación sí puede ayudar a disminuir las desigualdades, más la escuela no lo puede hacer, porque ella sola no tiene esa capacidad, no tiene esa fuerza, tiene que ser con otros, como dice, que toda la comunidad, que toda la sociedad crece en esa inclusión. Carlos Calvo, un gran amigo de aquí de Chile, que respeto muchísimo su pensamiento, tiene un concepto que me gusta mucho, desescolarizar la escuela. Eso es desestresar la escuela. Dejar que la escuela, por último, si se escolariza, definir las fronteras es lo que va a hacer. La inclusión educativa es una muy buena idea, pero definamos la frontera. No pidamos todo. Alguien compartió una imagen muy buena de una caricatura muy buena, donde hay un señor que está trabajando con una pala en un hoyo. Y afuera hay 10 que le están diciendo cómo trabajar. Entonces a veces veo eso en un profesor. Lo veo trabajando a él con la pala en un hoyo y veo 20 afuera diciendo lo que tiene que hacer. Y veo también muchas veces afuera diciendo que la educación fracasa por culpa de los profesores. No. La enseñanza puede fracasar en parte por culpa de los profesores. Aquellos que están, creo yo, equivocados, que piensan que los profesores están destinados a enseñar todo a un estudiante y el estudiante está obligado a aprender. Esa es una falsedad. A mí me pueden enseñar muchas cosas, pero yo puedo aprender las que yo quiero. Y eso también es inclusión educativa porque es el respeto a mi libertad de aprender lo que yo quiero aprender. Entonces es un tema tremendamente complejo, pero yo no me quiero arrancar de mi diálogo a otras cosas que no son de mi dominio. Yo voy a que debemos definir qué le compete a la escuela en esta función de inclusión educativa. Y ciertamente no es lo que le estamos pidiendo ahora, porque le estamos pidiendo extremadas contradicciones. Ayer, y con mucha pena, una compañera mía de estudios de por allá del año 77, conectada en WhatsApp, se equivoca y manda un mensaje compartiendo con otra colega una angustia, que de su estamento administrativo le habían pedido que a esta altura del año haga un diagnóstico de educación. Es que ¿qué sentido tiene hacer un diagnóstico? Si el diagnóstico está claro, estamos en una situación de excepcionalidad donde la gente va a aprender de manera diferente y probablemente va a aprender en algunas áreas mucho menos de lo que nosotros queremos que aprendan y en otras probablemente van a aprender mucho más de lo que nosotros ni siquiera sospechamos. Pero esto
estos errores como esos son presionados por un sistema que cree que tiene que asumir sobre sus hombros todo el discurso social que se le está compenetrando. Hice un análisis, porque no fue una investigación, de unos años de seguimiento del financiamiento de los proyectos educativos en Chile, de los que tenían que ver con el área de educación. Bueno, eran mínimos, pero mínimos comparados con las ciencias duras. Los fondos me refiero. Y luego, quienes se ganaban los proyectos no eran profesores, eran psicólogos, sociólogos, antropólogos, que hablaban desde la vereda del frente y hacen grandes construcciones teóricas sobre lo que tiene que ser la educación. Pero a mí me gustaría que junto con ese discurso teórico vayan dentro de la sala de clase. A lo mejor enriquecen más los argumentos, a lo mejor los enriquecen más. Y otra cosa también que veo es que cada vez hay una distancia generacional enorme entre el tipo de estudiantes, el tipo de formación de profesores y lo que hacemos en los colegios. Hay ya no una disonancia de edades, hay una disonancia de generaciones enorme, enorme. Entonces, no sé si viste ese video que salió sobre estos niños que le decían al profesor que hiciera tal instrucción en el computador y él lo hizo y lo que hicieron fue en realidad que él se desconectara. Es una persona mayor. Bueno, ahí está fallando la educación inclusiva. Cuando un sujeto es capaz de faltarle el respeto a ese nivel a otro, está fallando la inclusión educativa. Cuando la sociedad le falta el respeto a los profesores hablando lo que quiere sin ser especialista, le falta el respeto a la educación. Fui apoderado, bueno, yo quiero comentar que he sido estudiante de educación pública toda mi vida. Yo no soy de aquellos que hablan de la igualdad y de los valores y de todo, habiendo sido criado en colegios privados toda su vida. No, señor. Yo soy hijo de profesores públicos, estudié en la educación pública, estudié en universidades públicas, mi formación nunca pasó por la educación privada, a la cual respeto mucho. Porque no soy de los que andan criticando el tema si no tengo la capacidad yo mismo de hacer eso. Pero en la educación pública se juegan valores que hay que construir. Tenemos que construir sujetos que no tengan ni siquiera la capacidad de pensar, de reírse de otro ser humano, porque no llega a su nivel. Eso es inclusión humana. Eso no está. Cuando las decisiones políticas sacan la filosofía, la formación humana, la formación de la persona de los currículums porque piensan que es banal, no se desesperan porque ahora la gente, sin ninguna preocupación, se pone una capucha, le tira una piedra a otro, destruye lo que quiera pensando que su libertad le permite hacer eso. No tienen valores. Entonces la educación inclusiva no es anular a los otros. A mí me da una enorme tristeza el espectáculo político que veo a veces, de cualquier bando que sea, en este mismo sistema. Se atacan de una manera impresionante, pero no para el problema. Es para con su discurso ganar adeptos para volver a ser reelectos o mantenerse en el status quo de poder. Porque si realmente pensaran en todos nosotros, estarían trabajando todos juntos con nosotros y no para nosotros. Que esta es otra relación muy importante en la inclusión. Esta diferencia de la relación con y la relación para. Mira, te doy un segundo, me das para contar con un ejemplo. En mi ciudad hay una cafetería que se llama Confitería Central, que con un grupo de amigos siempre la frecuentamos. Unos bastantes años atrás ya, yo vi que llegó un padre con 3 hijos a tomar un café. Y a mí me llamó la atención porque ese fenómeno no es común, no es frecuente, digamos, ¿no? Puede ser común, pero no tan frecuente. Y entonces los niños tenían una cara muy larga y andaban ahí con sus regalos. Y entonces el papá les preguntó, ¿y ustedes no están contentos de estar conmigo aquí en el café? Bueno, y pasó un tiempo y después leyendo alguna cosa empecé a pensar sobre la inclusión. Y esto que había visto, fíjate, 2 momentos. Cuando a un profesor tú lo convences como ese padre que pregunta, ¿tú no estás contento de estar conmigo? Ese profesor va a establecer una relación humana muy importante con sus estudiantes y tú no necesitas hablarle de inclusión porque está convencido. Yo estoy contigo, como aquellos profesores que lloran con sus alumnos, que se alegran con sus alumnos porque están con ellos, porque tu sufrimiento está conmigo y yo soy contigo. Pero cuando le pedimos que planifiquen para enseñar, para tener resultados, eso dura muy poco. La relación para no es humana.
este regalo es para ti. Entonces los niños que están en la cafetería con el padre, probablemente, en la relación para, toma, este en Navidad, no, este es mi regalo para ti, yo me voy, no me importa lo que tú hagas con ese regalo al día siguiente. Y cuánto tú lo vas a valorar tampoco me importa. Cumplí mi función para. Y creo que ese momento segundo, ese para, constituye una situación del mundo, y no es así. Yo creo que en la inclusión, la relación es estar con otros seres humanos, es crecer con otros seres humanos. Nuestro presidente Lagos, que tuvimos aquí en Chile, lo decía magistralmente en una frase una vez: nosotros tenemos que trabajar, decía él, en Chile codo a codo, no a codazos. Y cada vez que construimos y vemos ahora nuestras relaciones en esto mismo del COVID, de los discursos, de los análisis, como si todo el mundo fuera súper experto, veo que trabajan a codazos, en vez de trabajar codo a codo. El codo que tenemos que poner los civiles en esto, que no estamos en salud, que no somos especialistas en uno solo, quedarnos en nuestras casas. Si queremos respetar a los demás, si queremos respetar al personal médico, a esa gente que está ahí heroicamente salvando a nuestros seres queridos, tenemos que quedarnos en la casa. Pero si no nos quedamos en la casa y nos contaminamos y subimos las cifras, como tú decías, en México y en Chile igual, después ¿con qué cara vamos a criticar a las autoridades si la responsabilidad es nuestra? Entonces, esa situación se da porque nosotros hemos estado construyendo un mundo que no es con nosotros mismos, es para otros. Entonces, claro, los colegios, por ejemplo, cuando son estructurados en ranking, trabajan para el ranking y exhiben sus rankings. Y hay colegios que exhiben incluso las fotografías de los estudiantes, cosa que encuentro una aberración enorme en la portada, ¿no? Como un cuadro de honor. Estos son los mejores. Y ese cuadro de honor toma solo una variable de rendimiento y una foto. No sé si en México la nota hay hasta 10, creo, ¿no? Y si tienes un 9,9, un 10, estás ahí en el centro, a la entrada de la puerta. Pero el que cuando juegan al fútbol hace los 7 goles, no, fueron 5 nomás, creo, ¿no? No me acuerdo ya. No me acuerdo, disculpa. Bueno, el que hace vibrar al colegio con eso, o el que los hace llorar cuando hay teatro, o el que los emociona y los transporta con la música, o con una pintura, ese no va a estar en el cuadro de honor. O sea, ni Neruda, ni Picasso, ni ninguno de estos estaría en el cuadro de honor. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que recuperar lo que tú muy bien decías, la esencia de las personas, la esencia de construirnos con el otro, y el respeto con el otro y con los otros. Me llegó ayer un video de Estados Unidos que me compartía, donde una niña afroamericana criticaba a una organización que estaba protestando y les decía: pero miren, ustedes nos están viendo, nos están haciendo ver como discriminados, si nosotros en Estados Unidos tenemos los mismos derechos. Yo me siento libre en este país, yo he logrado graduarme en este país, he logrado trabajar en este país. Entonces, ante un fenómeno complejo hay muchas miradas, no hay una sola. La mirada hegemónica mata al ser humano, absolutamente, lo mata. Entonces, ahí está la trampa para la inclusión, que los sistemas educativos quieren una mirada hegemónica donde todos lleguen a los mismos objetivos, y la inclusión educativa quiere el respeto hacia las personas, pero un respeto de verdad, pues no un autoengaño. Mira, si tengo un hijo con síndrome de Down y lo suelto en la escuela común, los profesores básicos lo van a aceptar y van a trabajar con ellos, aunque no lo sepan hacer, porque son profesionales comprometidos con lo que hacen. Los van a querer y van a estar los niños ahí, hasta octavo. En Chile son 8 años en básica. La secundaria ya no está tan dispuesta a eso, no es que no lo haga. Y la universidad, menos. Y la fuente laboral, menos. Entonces, como decirte, ¿sabes qué? Te invito a Chile, ven y te ilusiono con un viaje, pero vas a llegar apenas al aeropuerto. O capaz que tomes un avión y el avión nunca despegue. No es justo que yo te ponga el sueño de venir a Chile cuando no tengo la capacidad de darte las herramientas para eso. Pero no es culpa de un profesor que la sociedad después no emplea a esas personas. Entonces son sueños incumplidos, son muchas frustraciones. Me parece curioso lo que comentas. El doctor Fajardo Ramos fue director general de la Dirección, en ese entonces General de Educación Especial, de 1992 a 1999. Decía el buen Carlos Gardel que 20 años no es nada, que según la mirada, pues no es lo mismo 20 años a los 30 que 20 a los 60. Así, señor. Eso cambia un poco.
Me tocó ir en representación del Liceo Guajardo a una reunión para discutir construir una escuela de educación especial en la región Mije de Oaxaca. El lugar se llama Santa María Tlahuitoltepec. Son hablantes de una lengua originaria, el Mije, y son practicantes de usos y costumbres a través de una filosofía que se llama Ayuj. Yo llegué como cualquier mortal a hablar de inclusión e integración de niños y vi una niña con síndrome de Down en el grupo de primero de primaria de la escuela de Santa María Tlahuitoltepec. Le pregunté al maestro director que qué hacía la niña ahí, que nuestro propósito era crearle una escuela para que los pudieran atender, es decir, integrarlos. Y él me dijo, lo que usted me está proponiendo es al revés, ¿no? Es desintegrarla de su grupo para meterla a un grupo de desintegrados de esos grupos, para hablar después de que nos los quieran regresar a través de la integración. Y eso es una trampa, él me lo dijo en castellano, porque yo de mí soy profundamente ignorante. Pero no es solamente el uso de la lengua. Era día lunes cuando llegamos, Día de Honores a la Bandera, y además del himno nacional mexicano que cantaron en Mije, cantaron un himno al rey Concoy, y yo puse cara de ¿what? ¿Quién es el rey Concoy? Le pregunté a un niño y me dijo, el rey Concoy es el rey que nos, en la conquista, nos trajo hasta acá y nunca fuimos conquistados, y mantuvimos nuestra lengua. Y yo dije, órale. Y le pregunté al maestro después, ¿y qué hacen con la niña con síndrome de Down? Pues lo mismo que con nosotros, tiene que aprender a hablar Mije, tiene que aprender filosofía Ayuj. Y le dije, ¿existe la filosofía Ayuj? Yo estudié historia de la filosofía con Julián Marías y nunca vi la filosofía Ayuj en los libros de filosofía. Dice, no, sí existe. Ya me la fue platicando y le digo, ¿y qué hace la niña? La niña hace su tequio. ¿Qué es el tequio? Trabajo colectivo. ¿Y en qué consiste el trabajo colectivo? Desgranar mazorcas de maíz para guardarlo. ¿Y qué más hace la niña? Acarrear agua, acarrear leña, ir a la escuela, honores al rey Concoy, y participa de la Orquesta Filarmónica del Centro de Capacitación Musical Mije, porque nuestra miseria, sin música, seríamos más miserables. Y hay de aquel que a sus hijos no los manda a estudiar música, lo amarramos al árbol del desprecio en la comunidad, para que públicamente vean cómo merece el desprecio por despreciar a su pueblo. A mí me impresionaba tanto que le dije, pues no tengo nada que ofrecerle. Tengo mezcal con el maestro. Le he puesto una buena receta a mezcal. Y los otros funcionarios me dijeron, pero ¿qué haces compartiendo con los indios y además emborrachándote? Tú vienes de trabajo. Esto es también trabajo. Entrar a su cultura. Es decir, reconocer que no tengo por qué desconocerlos para ofrecerles algo que está lejano hacia allá. Es muy parecido a lo que me cuentas, porque en realidad los maestros hacían lo que tenían que hacer con todos. La niña tocaba un instrumento de viento, con todo el síndrome de Down. Incluso hoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tenemos una alumna ciega con síndrome de Down terminando la licenciatura como intérprete de piano. Es decir, las limitaciones están en las barreras que se imponen y no en la condición de la persona. Así es. Y creo que hablar entonces de inclusión implica reconocer también esa diversidad, ¿o no? Así es. Yo creo que el potencial de aprendizaje, sería largo conversar, que tenemos desde el cerebro por la cantidad de neuronas que bendecidos fuimos al nacer con ellas, nos da un potencial infinito de aprender. El tema es que no hemos logrado encontrar aún, yo creo, todos los caminos de aprovechamiento de las vías que el cerebro tiene para explicarse el mismo, las formas como aprender. Y es un desafío y una esperanza, ¿no? Yo, junto con ver este tema como complejo, también lo veo como una esperanza. Siempre el conocimiento nos va a dar una esperanza. Y hay un tema del que sí estoy totalmente en desacuerdo, también que quisiera dejarlo planteado a propósito de la inclusión educativa, que es muy peligroso discutir el tema de las patentes o los logos que se le ponen a las personas producto de que están afectados por algo. Yo creo que la nosología clínica
ha hecho un trabajo extremadamente serio, riguroso y disciplinado para llegar al conocimiento y fundamentar lo que está. Me explico. Sí. Si un profesor a un niño que se mueve le llama hiperactivo, el problema no es de la nosología clínica, el problema es del profesor, ni siquiera es del profesor, es de alguien que lo entusiasmó con eso para que utilice en cualquier escenario ese concepto que tienen que utilizar especialistas. Mira, tú puedes llamarle leche o líquido perlático de la consorte del toro. Vas a hablar de lo mismo. El tema está, ¿cuál es el campo semántico en el cual tú puedes sentirte cómodo y respetado? Esto también es un tema. Yo no puedo desconocer que la línea de la psicopatología ha hecho un gran aporte a los niños que requieren ciertos tratamientos especiales por lo complejo que resultan sus alteraciones del desarrollo. No solo todo se sana con el corazón. Un pequeño ejemplo. Una madre que va con un hijo de 3 años de la mano en la calle, 1 hora lo lleva, y con ese niño con su bracito arriba, yo le invitaría a todos los que escuchan que estén 1 hora con su brazo arriba. Y después le preguntaría cómo está ese hombre. Fíjate, nadie podría pensar que esa madre no ama a su hijo. Sin embargo, lo ama tanto y no se da cuenta que le está haciendo daño. ¿Ya? Entonces el amor, cuando es con desconocimiento, también hace daño. El amor no soluciona todo. La comprensión no soluciona todo. Y nuestros profesores que aman su trabajo, que aman a sus niños, pueden caer en esta trampa. Pensar que el compromiso personal y el amor es suficiente para trabajar la inclusión. Y sin querer pueden estar haciendo un daño. Podríamos hablar de muchísimos ejemplos de esto. Muchísimos. Quiero terminar con la mamá, que lo quiere tanto que muchas veces lo lleva al niño de orilla de la calle y ella hacia la pared, de manera que si un auto sube, atropella al niño y ella se salva, ¿no? Pero en ese momento no hay conciencia de eso. El concepto que tiene quien va guiando es un concepto de afectividad, pero de una afectividad que te hace sufrir. ¿Por qué? Porque no hay una razón y un conocimiento. Entonces, siempre mis conversaciones como profesor van a ser lo mismo. Respetemos a nuestros profesores, pidámosle que cumplan en lo que los hemos formado, no le hagamos una trampa, hagámoslo responsable de aquello para que los formamos. Y si los vamos a criticar también a las instituciones formadoras de profesores, que son estas las encargadas de formar esto otro que queremos. Pero no puede ser que lleguemos a una situación de frustración tal que al final los profesores se terminen enfermando, ¿no? Y con profesores enfermos, incapaces de disfrutar con el otro, incapaces de construir, no vamos a hacer una educación inclusiva. Con con médicos y enfermeras enfermos del COVID, no vamos a sanar los que están enfermos del COVID. Necesitamos gente que esté sana. En educación necesitamos profesores sanos. Sanos me refiero a que disfruten como aquellos normalistas en mi país que daban su vida por sus estudiantes, pero no tenían tantas presiones tampoco. Y parece que no lo hicieron tan mal, porque el desarrollo en parte se lo debemos a ellos. Hay mucha gente que critica a los profesores, que son muy malos profesores, y yo siempre lo mismo. Probablemente sí fueron estudiantes de un mal profesor, porque solamente un estudiante de un mal profesor no tiene la capacidad de agradecerle a quien le puso las letras en el cerebro para que avance por la vida, ¿no? Entonces, creo que hay que recuperar la grandeza del compromiso del profesor dentro de la escuela. Pero la educación inclusiva no puede arrogarse por un discurso teórico el pensar algo que tienen que hacer otros. No es mi voluntad la vaca de mi compadre, es mi voluntad con la vaca de mi compadre. Entonces creo que así podemos entendernos mejor y el respeto con el cual nos tratemos, nos identificamos, va a ser mayor. En la medida que hagamos sentir a los profesores que les faltamos el respeto, hablando cualquiera de lo que ellos hacen, creo que nos vamos a construir la educación inclusiva. No se trata simplemente un suceso de abrir todas las escuelas para que lleguen niños y los que están allá adentro hagan lo que quieran y después los juzgamos. No. Se trata de que cuando los aceptemos sea un proceso en que nos comprometemos todos con todos, como la pregunta del papá. ¿No están contentos de estar conmigo? Sí, yo tengo que estar contigo, no para ti.
En esta conversación, cuando me invitaste, me alegré mucho. Desde ese momento, yo pensé que íbamos a estar conversando contigo. No estoy para ti ni para tu programa. Estoy contigo porque eres mi amigo, porque pensamos similar probablemente, y en buena hora si pensamos distinto, que bueno, pero nos respetamos en eso. Y ese construye personas. Y eso es lo que hay que recuperar, creo, en los interiores de los colegios. Menos letra, más sonrisa. Menos análisis, más mirada. Menos razón, más corazón, ¿no? Pero un corazón que va a tener la conciencia que la razón le va a ayudar al camino más recto. La razón fría no sirve. Nadie se ilusiona diciendo 2 más 2, nadie. Pero 2 chocolates más 2 chocolates son 4, eso sí puede producir una sonrisa. Es curioso, pudiéramos pensar como corolario, no se trata de que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Eso es lo que me decías tú, claro, exactamente. Sí, porque si se haga la voluntad de Dios, pero los bueyes de mi compadre, todos los míos. Claro. Es obvio que no se trata de ello. No quiero dejar de manifestar que ha sido amena la charla, ha sido contra mi pésima costumbre de hablar mucho, poco. No quiero dejar de invitar a todos los que quieran suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Después que estos programas se transmiten en vivo, se graban y se colocan en el canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, que es el canal para el cual tenemos esta serie de programas. No quiero tampoco dejar de anunciar que la próxima semana, 11 de junio a la misma hora, tendremos al presidente de la APA 2016-2018, Antonio Puente, hablando sobre en esta era también del COVID, porque es la mera coyuntura ineludible. ¿Qué ofrecen la psicología y la neuropsicología? Porque va a venir un post-COVID. ¿Qué va a pasar? Los maestros no entran con problemas psicológicos y emocionales. Los alumnos, padres de familia, etcétera. Indudablemente que esa charla con el doctor Antonio Puente va a ser sumamente interesante para todos los que nos quieran seguir. Y el 17 tendremos otro diálogo similar, pero ahora me van a entrevistar a mí. Preguntas concretas, respuestas breves, fue la condición. Entre el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, una de las personas que se encuentran en la cúspide de la neuropsicología, colombiano radicado en el País Vasco, y un servidor hablando sobre algo así, cómo le entramos a la neuropsicología en América Latina desde hace tiempo y qué perspectivas hay. Y finalmente el 18, como se cumplen 19 años del programa de funcionalización cognitiva de personas con autismo de la Universidad del Estado de Morelos, Autónoma del Estado de Morelos, se va a tener una charla con Jesús Cruz y Yadira Jaime sobre esta idea del autismo. ¿Qué pasa? Porque ahora los diagnósticos, como dijeras, nos comen. Y entonces se vuelve la coartada, es que tiene autismo, ¿cómo lo voy a admitir? No me han preparado para atender niños con autismo. Y entonces se vuelve más un criterio de exclusión que de inclusión. No quiero dejar de agradecerte, Nelson. Seguiremos viendo, qué bueno que nos reencontramos 20 años después, gardelianamente dicho. Pero seguiremos cuesta abajo, no cuesta arriba, cuesta abajo, y algún día con unos piscos o lo que se pueda. Así es. Bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación. El pisco será con el permiso de nuestros hermanos peruanos, porque el pisco es peruano. Ah, seguro. Un vino. Lamentablemente no puedo opinar sobre sabores ni comparación porque no veo, así que no tengo desde la experiencia la comparación. Solamente agradecerte, saludar a todas las personas que probablemente nos están escuchando, los que aún son valientes y no se aburrieron, y decirles que la profesión de ser profesor, de ser educador, es una profesión enormemente satisfactoria y tiene una gran ventaja que no siempre la vemos. Cada vez que sepultamos a un profesor, sepultamos algo físico, pero lo que dejó en la mente de las personas se proyecta, uno no sabe hasta cuándo.
Entonces estamos en una profesión hermosa, que tiene aciertos y desaciertos, porque somos seres humanos normales. Lo que nos caracteriza del hecho de ser normales es que a veces nos equivocamos, otras veces acertamos, otras veces acertamos parcialmente, ¿ya? Otras veces nos arrepentimos, pero así va la vida, ¿no? La vida no es de una sola flor en un jardín, sino de muchas. Así que mucho ánimo en esta nueva experiencia o escenario que nos tocó vivir en todo el mundo, en el mundo terrenal me refiero, y aprender de ella, ¿no? Ser menos hipotéticos, asertivos, y ser más comprensivos con lo que estamos viviendo, y aprender a vivir de esta incertidumbre, porque las incertidumbres a veces producen grandes aciertos, pero hay que vivirlas primero, ¿no? No esforzarse ni estresarse por ser lo correcto o lo normalmente correcto, porque estamos en una situación de complejidad. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contento, sobre todo de volverte a encontrar después de tantos años, y nos mantendremos en contacto. Pues fue un verdadero placer, Nelson Araneda, un verdadero placer. Me acuerdo de cuando trajeron a Tatiana Cisternas, que creo que se sigue dedicando a la inclusión educativa, o al punto de educación inclusiva, aunque no lo imagino, pero venía otro maestro camarada contigo, ya tendremos tiempo de charlar estas cosas. Así es, así es. Y hasta la próxima, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós.